Otro personaje que también tenemos es la hermana Dora Fierro, una evangelista, que también fue entrenada por la hermana Licha Carranza, María Luisa Carranza, que se casó con el hermano Trejo. Bueno, ella fue entrenada por la hermana Licha en evangelizar. La hermana Dora también llegó allí al Templo Calvario y es muy conocida porque llegó a ser una evangelista y a hacer mucho trabajo misionero y alcanzó a muchas familias también para el Señor. Ella llegó al Templo Calvario también. Ella influenció a muchas familias. Fue muy cercana a las familias, pues era una persona muy dadivosa y le ayudaba a ayudar a la gente. Aunque ella era ya más mayor de edad, las mujeres jóvenes la querían allí en su boda. La querían allí como una maestra, la querían allí como alguien que podían confiar. Bueno, la hermana Fierro y su esposo Arturo también llegaron a ser miembros de la iglesia, y no nomás miembros, sino hasta los años 1974 tenemos documentos de que ellos eran miembros de la mesa directiva de la iglesia. Bueno, la cosa es que ya como en los 1962 se había ya apagado la iglesia, gracias a Dios, y habían formado las leyes y muchos más documentos en que ya como se pagó, la costumbre era de que la propiedad ahora le pertenece a la dominación y le dan la propiedad a la dominación, Asamblea de Dios. La hermana Dora Fierro también tenía muchos cultos, era el dirigente de las damas, dirigente de las juntas de oración. Y allí tenía mucha gente orándole y pidiendo el mover del Espíritu Santo en la vida de ellos. La hermana Dora Fierro llegó a ser muy cercana, ella y su esposo Arturo, a la familia Salazar, que es mi abuelita materna, tanto como también con la familia Carranza. La historia es de que la hermana Licha, o María Luisa Carranza Trejo, ella la entrenaba a la hermana Dora Fierro. Y ellos hacían mucho trabajo personal. Eso es decir, de que iban a hablarle a la gente que no sabían de Dios y expresarle el amor de Dios y el evangelio de arrepentirse y tener a Jesús en sus vidas. Bueno, durante ese tiempo, mi abuelita Marta Salazar no creía en el Señor en ese tiempo, aunque ya tenía experiencias con Dios, pero no tenía su fe completamente en Dios. Su esposo Ángel estaba en California en ese tiempo. No había manera de comunicarse constantemente como hoy en día. Tenía una niña, una nena. Y esa niña, Elena, estaba recién nacida. Estaba muy desnutrida, pues no podía tomar el pecho, no estaba agarrando el pecho. Muy desesperada mi abuelita Marta no sabía qué hacer. Pero la cosa es de que María Luisa Carranza Trejo, entrenando a Dora Fierro a evangelizar, Dora Fierro sintió de Dios ir a tocar específicamente en el apartamento donde ella estaba y llevarles comida y leche. Y la niña pudo tomar leche y vivir, ya no estaba desnutrida. Ellas fueron una oración contestada, siendo dirigidas por el Espíritu Santo. Y también fue el motivo en que mi abuelita paterna llegó a ser miembro del Templo Calvario también. La amistad de ellas fue algo que era muy cercano hasta el fin de la vida de la hermana Dora Fierro. Mi abuelita allí estaba, ya en sus años 90, pero allí estaba con su amiga Dora Fierro. Ella ha sido una persona, presencia muy amable en la vida de tanta gente. Escuchemos unas palabras de la hermana Dora Fierro por medio de Rosa Mireles y también de la pastora Lola Barbosa. Linda pastora,
muy bonita ella, y Petra Gómez, y todas las maestras que yo conocí, que fueron mis maestros. Los hermanos con las hermanas y las familias, ahí se convivían todos y es como se conocían y se ponían a veces a decir chistes y todo. Y luego y me acuerdo mucho que mi mamá y mi tía, con el esposo de la hermana Fierro, jugueteaban mucho con él, y porque digo, él todo el tiempo salía tarde de su trabajo y a veces tenía que ir pues ya a los viernes y los domingos en la noche, y luego yo creo que le entraba sueño, y le decía a mi mamá y a mi tía, ahorita vengo, voy a orar, y le decían, ¿qué? ¿Vas a orar o te vas a dormir? Porque sí se quedaba dormido en el altar. Las Gómez, Lola, y Ali, y ¿qué más? No sé los nombres de las otras muchachas, pero ellas eran las main ones. Y luego pues, todas las otras, Sapián, George Sapián y María Sapián, que era la esposa de él, estaban muy chavalitos cuando estaban viendo ellos. Los Arroyo, Carmen, Nena, Alberto y Mexi, y luego los hermanos de Dora, digo, uno de los hermanos de Dora, iban dos a veces a la iglesia, Andrés y Samuel Blancas, y digo, y está Yolanda Pañagua y Carolina Torres, eran primas de Andrés Blancas, sobrinas de esta Dora Fierro. La hermana Fierro también, cuando yo llegué allí al Calvario, ella tenía apenas, ¿qué eran? 3 niños, y fui maestra de sus niños, de Rubén y de Joel, de Eri, de Eri. Y también ellos eran la hermana Fierro siempre, ella fue una persona que estaba dispuesta a ayudar en todo. Y también Arturo era poquito, no era tan adentro, ¿verdad? Pero era un hombre también muy respetuoso, ¿verdad? Muy alegre, nos hacía reír. Y la hermana también fue una hermana que todos la apreciábamos por su carácter que ella tenía. Todos la apreciábamos, ajá. Y nunca se olvidó, ¿verdad? Era una persona muy generosa. Estaba siempre para ayudar a todos y para hacer trabajo por el Señor. Siempre andaba visitando a las familias, llevándoles despensas, llevándoles despensas y invitándonos a su casa. Y últimamente, ¿verdad? Pues siempre yo la procuré mucho, y ella también, ya sea por teléfono o la visitábamos mucho también. Y una hermana muy fiel al Señor. Qué bonitas palabras que escuchamos sobre la hermana Dora Fierro, pero miren, nosotros también tuvimos un homenaje a la hermana Dora Fierro, y la hermana Dora Fierro también nos dejó unas cuantas palabras sobre el pastor José Martínez. Escúchenla. Oh, mi hijo. He was the most wonderful pastor. ¿Verdad, Marta? Sí. Era un pastor muy humilde, pero muy sabio. Oye, era muy diligente en las cosas de Dios. Sí. Gracias a Dios. Gracias a Dios por nuestro pastor. Que hubiera más como él. Ahora, como ya hemos dicho, el pastor Martínez era un hombre que no le gustaba que le tomaran fotos. Pero hemos visto unas fotos de él que ya saliendo de la iglesia, pues no tenía de otra. Ya estaban las familias allí esperándolo para tomarse una foto con el pastor que era tan amado. No sabéis que soy del templo. No sabéis que soy del templo. No sabéis que soy del templo. Soy el templo del Espíritu de Dios. Lleno de poder, lleno de fe, lleno de gloria. Lleno de poder, lleno de fe, lleno de gloria.
lleno de poder, lleno de fe, lleno de gloria. Soy el templo del Espíritu de Dios. Si yo sé que soy el templo. Si yo sé que soy el templo. Si yo sé que soy el templo. Soy el templo del Espíritu de Dios. No sabéis que soy el templo. No sabéis que soy el templo. No sabéis que soy el templo. Soy el templo del Espíritu de Dios. Lleno de poder, lleno de fe, lleno de gloria. Lleno de poder, lleno de fe, lleno de gloria. Lleno de poder, lleno de fe, lleno de gloria. Soy el templo del Espíritu de Dios. Si yo sé que soy el templo. Si yo sé que soy el templo. Si yo sé que soy el templo. Soy el templo del Espíritu de Dios. Soy el templo del Espíritu de Dios. Bueno, dentro de tiempo, la pareja Tomás y Paula Carranza ya estaban avanzando en la edad y pudieron encontrar una casa nueva. Ellos se movieron a la casa, una casa que compró Tomás Carranza con pago efectivo en el 1816 Olive Street, la calle Olivo, en la área central del Paso. Y ahí la compraron como en el año 1947. Escuchemos unas palabras más sobre ese movimiento de Rosa Mireles. Que sigan adelante como estamos, adelante en las cosas de Dios, que es el mejor camino que puede haber. For my daughter, I tell her to keep on in the ways of God, and for my grandkids, I also doing the same thing. And when I leave this earth, I hope to see him over there with the rest of my family. And I'm very happy when the Lord calls on me, because I had a very nice life in this world, and I want to enjoy more of the best of life up there. En la presencia de Cristo, gozoso adoraré, pasado todo conflicto, corona alcanzaré, con los benditos y fieles, voy siempre a descansar. Mi alma unirase con ellos, Cristo a ensalzar. Sion, hermosa ciudad, donde mi hogar tendré. Vida eterna sin par, con Cristo gozaré. Santos gozan allá, con ellos moraré. No hay tristeza ni llamas fuerte en mi Ahora la familia Carranza estaba creciendo y ya se habían salido de la iglesia a vivir en su propia casa. Pero las hijas ya creciendo también empezaron a crecer y sus hijas empezaron a tener hijos, hijas. Los primos Carranza empezaron a crecer allí. Entonces, dentro de tiempo ellos también se empezaron a involucrarse en las cosas de Dios. Tenemos el testimonio de mi tía Paula Gallegos, que es hija de Joaquina Carranza.
Paula Gallegos llegó a ser también ministra por un buen tiempo. Ministró en Templo Calvario, pero también ministró en otras iglesias también. Tengo con mucho cariño ella, se acuerda de su tía Martina Carranza, que la llevaba a Templo Calvario. Y su trabajo dentro de tiempo también ella creció a ser una maestra de los niños, de la escuela dominical, de las escuelitas de verano. Sin embargo, uno de los misioneros muy buen conocidos en Nicaragua, el hermano Nathan Alfaro, vino una vez a una convención de hermanas y la reconoció, y la vino y la abrazó y le dijo gracias por toda su labor. Bueno, en las palabras de Paula vamos a escuchar lo que Dios hizo en su vida cuando ella estaba muy chica y también recibió el bautismo del Espíritu Santo. Me presentaron allí en el Calvario y entre ellos estaba mi tío Trejo, que amo mucho, 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 y en varios otros hermanos, mi tía Licha, y tuve de maestras a Lola Barbosa y a mi tía Licha y a mi tío Trejo, y principalmente el hermano Martínez, que fue un pastor muy poderoso en las cosas de Dios y siempre se preocupaba por las ovejas. Él era su anhelo de guiarnos en los caminos de Dios y asegurar que fuéramos salvos y llenos del Espíritu Santo, que tomáramos esos pasos. Y es una cosa que él siempre tomó de educarnos, siempre hacía sus materiales él mismo. No había, se me hace que no había, o tal vez sí había, pero no se me hace que él utilizaba eso. Él se basaba principalmente en la Biblia, sus lecciones las tomaba de la Biblia y de allí Dios lo guiaba a hacer las clases, aún para los niños, los himnos y todo. Como se me hace que había mucha gente que iban de miembros allí que no había casi, tenían manera de comprar. So, él hacía los cinarios y hacía los coritos y nos los daba. Y yo tengo varios que él nos los daba y varios miembros todavía los tenemos y los llegamos a usar para guiar en la iglesia. Dios sí nos dio el privilegio de abrir una obra y es una cosa que él siempre nos amaba mucho. Era un cariño profundo de parte de la hermana Martínez y él y todos los miembros. Éramos como un cuerpo nomás, como dijo el Señor. Ani tal vez, y hubieron primos que nacieron allí, Mario y Dora, pero por eso yo me he dado cuenta porque mami nos platicaba y mi tío Goyo, y todavía están las casitas ahí. Tengo el privilegio de que las vi y me recordé bien bonito que yo fui alumna allí, fui alumna en esos cuartitos. Cuando yo iba, se me hacían inmensos esos cuartitos, yo ahora los miro. Y están pequeños, pero fueron de grande bendición porque muchos niños recibieron la palabra poderosa, recibieron enseñanzas, eso sí, nunca faltó allí. Y se manifestaba, todos los niños éramos salvos, era nuestra voluntad de ser salvos y recibir el Espíritu Santo y tomar ese paso de bautismo en el agua y la pila. Ahí estaba, no sé si mi tío Trejo se acuerda si la hicieron, no sé quién la construyó, pero ahí estaba y quitaban las tablas y bajábamos al bautismo y declaramos que ya éramos salvos y habíamos recibido a nuestro Salvador y nuestro Creador como nuestro principal Dios poderoso. Y transcurso en los años conocí la hermana Fierro. No puedo excluir a la hermana Fierro porque ella fue mi maestra de escuela dominical y fue mi maid of honor cuando me casó, que el hermano Martínez, tuve el privilegio que me casé allí en la iglesia, pero también ya pues cuando iba yo creciendo,
a los 9 años mi tía Martina iba. Y todas las hermanas de mi mami allí existieron desde ya, tenían muchos años, porque mi abuelita y mi abuelito estuvieron de miembros. O yo ahí nací, y ahí fue presentada por el hermano Martínez, porque mami nos presentaba. Y íbamos a las iglesias, era miércoles, viernes, sábado, no sábado, no, domingo. Y domingo en la mañana y domingo en la tarde. Y había testimonios, había peticiones donde presentaban, no sé si necesitábamos algo, pero quiero orar. Y luego también alabanzas bonitas donde se manifestaba el Señor y el Espíritu Santo. Se sentía bien bonito, y entre ellas, pues de ahí yo recibí el Espíritu Santo. Y yo me mandaba con mi tía Martina en mis vacaciones, en los holidays. Yo me iba y me pasaba ahí con ella. Como no tuvo hija, pues yo estaba siempre con ella, y para mí yo la tomé como si segunda mamá. Y mis primos, Mario y Ricardo, eran con mis hermanos. Nos teníamos que ir. Mi tía Martina decía: mija, vámonos a la iglesia, vamos a alistarnos, Yo tenía ya como 7, 8 años. Vamos a alistarnos, vámonos a la iglesia, aunque lléguenos tarde, pero llegamos sin sueño, me decía. Y no se hacían los servicios así con rutinas, no, eran diferentes cada vez, porque Dios se manifestaba y había mucha bendición, y el Espíritu Santo se manifestaba, y hablábamos en lengua, y no, nadie se quería ir a la casa, todos queríamos seguir disfrutando de la mesa que el Señor nos había preparado, y comíamos como que no teníamos lleno. Donde hacía el llamado del altar, y uno llegaba y estaba allí el altar, y se hincaba y lloraba, y ya estaba ahí alabando y glorificando al Señor, recibiendo el Espíritu Santo. Pero mi tía Martina, como era mi segunda mamá, y me iba a mis vacaciones en días festivos y todo, y un día me dijo: mija, vámonos. Siempre me decía después: ¿te vas conmigo? Y ese día habían dicho que la iban a operar del corazón. Y nunca le decía que no, y esa vez le dije: no, tía, porque como que andaba resentida que la iban a operar, y me daba dolor saber que la iban a operar del corazón. Entonces le dije que no, y me dolió mucho. Le dije que no, porque transcurso esa semana ella falleció. Murió en el Tigua Hospital, y se murió mi tía. Y de ahí, cuando murió y hicieron el servicio, yo estaba muy dolorida, que había perdido a mi tía. Estaba en el servicio, y el hermano Martínez estaba predicando el sermón, y siempre hacía el llamado del altar, y las maestras nos decían: acepten al Salvador, acepten al Señor como su Creador y su Salvador. Cuando hizo el llamado, yo pasé rápido. Yo no me podía esperar a pasar al altar, y pasé. Pero yo iba con esto en mi mente, y le decía: Señor, yo me quiero morir. Yo no puedo vivir sin mi tía. Y me dolió mucho. Le decía: Señor, yo no puedo vivir sin mi tía. Y se rimó la hermana Barbosa, Lola, y comenzó: Señor, yo sentí sus manos muy suaves en mi espalda. Señor, dale paz a Paula, porque se arrimaban los hermanos cuando miraban que estábamos orando, y se arrimó suavemente. Me decía: dale paz a Paula, Señor, dale paz a Paula, ayúdale, es tu hija. Y lo dijo: sálvala, Señor. Y yo alcé mis manos: Señor, sálvame. Sálvame, Señor, me salvó en ese momento.
y sentí el Señor manifestándose en mi vida y lo recibí el Espíritu Santo en ese momento. Y comencé a hablar con el Señor y me comenzó a dar una paz y una fortaleza. Y entonces yo pude ver que yo iba a ver a mi tía, yo la iba a volver a ver y sentí una paz en mi corazón. Ya dije, yo no me quiero morir, yo tengo mucho que hacer aquí en esta tierra. Y me levanté de los 9 años, me levanté y me fui, me senté, pero seguía hablando en las lenguas y alabando al Señor. El hermano Martínez hizo una excepción conmigo y bajé a las aguas y me bautizó y siguió el Señor y el Espíritu Santo y hasta ahorita. Pero y ya de ahí el Señor, a los 15 años comencé a ir con la hermana Fierro y mi tía Licha a hacer trabajo personal a las placitas, a repartir tratados, a hablarles al Señor, cantar himnos. Y siempre nos procuraba la hermana Fierro y mi tía Licha. Cada servicio teníamos que decir versículos que transcurso la semana nos aprendíamos. Y luego ya el servicio nos decían, hay una hermana, no nos forzaba, era uno el hambre y ya se paraba y decía los versículos que uno se había aprendido esa semana. Y a veces nos da tarea, era una cosa que nos daba tarea siempre, no nos dejaba libre, ¿no? Y uno, como tenía hambre, hacía la tarea que él nos daba. Y los versículos es una cosa que los hermanos del Calvario se sabían mucha la palabra de Dios, mucho, toda y nunca acabamos de aprendérnosla. Y los versículos, habían unas que hasta decían muchos versículos y otras no, pero lo principal era que teníamos la palabra de Dios en nuestro corazón. ¿Por qué? Por los hermanos y el hermano. Era una de estudiar la palabra de Dios, bien bonito, y nos daba estudios y cómo dirigir las clases. No nos dejaba solos, era un maestro de maestros que Dios lo usaba, tenía un hambre de enseñarnos y a la vez también que recíbanos y fundamentarnos en la palabra de Dios y aceptar y saber que somos faithful soldiers to who we're serving a powerful Lord, a very powerful Lord. Ya no la volví a ver, pero yo tengo confianza que la voy a volver a ver. Y el hermano Martínez, a la hermana Martínez, a todos los que estuvieron allí, los voy a volver a ver. Esa es la confianza que tengo. Y pues adelante, busquen una iglesia donde se alimente su Espíritu Santo, que reciban de la palabra poderosa, que sí la tenemos, pero tenemos que recibirla donde nos podemos llenar y rebosar y sentir esa salvación que solamente Dios nos da y recibir el Espíritu Santo. Como vemos, la familia Carranza empezó a crecer. Ya hasta los apellidos son un poco diferentes, Escobedo, Gallegos, etc. Y algunos de ellos ya siendo adultos también se casaron. Y la familia empezó a crecer. También se empezó a mudar. Entonces, dentro de tiempo, no como también se mudaron, también se casaron. Y los nuevos niños, las nuevas generaciones empezaron a entrar a ser discipulados en la iglesia. Los que eran niños de eso dentro de tiempo y eran ya jóvenes, crecieron, eran adolescentes en la iglesia
y también graduaron de la escuela secundaria, de la high school, se casaron, hubo bodas, lastimadamente, también funerales, pero también la iglesia Calvario seguía adelante bajo la cobertura y la instrucción del pastor José Martínez. El hermano José Martínez no nomás ministraba a la iglesia, sino ministraba a toda la gente que entraba de la calle. ¿Y por qué entraba de la calle? Porque escuchaban lo que estaba pasando adentro. Sin embargo, cuando mucha gente hoy en día les da vergüenza de la oración, les da vergüenza de hablar en lenguas, les da vergüenza de que alguien escuche que alguien está gimiendo en el Espíritu Santo. Realmente eso es lo que atraía al inconverso de afuera para adentro. Y si no los atraía eso, era la énfasis grandemente en evangelizar y discipular a los nuevos y a los que ya estaban en la iglesia. El pastor Martínez específicamente no nomás era sobre ministrar a la gente de allí, pero también él le daba mucha fervor en cuanto a sus convicciones personales, pero de todos modos era muy gentil, muy amable en cómo hablaba sobre sus convicciones. Bueno, en particular, la pastora Barbosa nos tiene algunos recuerdos, y también la hermana Gabriela Rodríguez. Algunas de las cosas que me gustó escuchar de la hermana Rodríguez es de que el hermano Martínez era muy particular en cuanto a cuál versión de la Biblia usar. Él no era regañón, pero si venía gente de otro lugar o venían predicadores especiales, muy gentiles pedía, pues, ¿cuál Biblia está usando? Y mire, yo tengo un regalo para darle, pero tiene que prometerme de usarla. Y pues bueno, era un regalo gratis y les daba una Biblia nueva. Y sin cuantos todavía eran inmaduros en la fe y no se vestían muy bien, en una manera discreta, una manera honrosa. Bueno, pues el hermano Martínez les ayudaba con camisas en qué usar, sin ponerle vergüenza y un sentir de lástima o un sentir de condenación. La hermana Lola Barbosa también hablaba sobre cómo él estaba muy dispuesto para orar, específicamente por los hijos de las familias. Una de las sobrinas de la famosa hermana Isela Jiménez, la hermana Ivette García, ella y su hijo y su esposo, la hija de ellos se llamaba Ivette García. La hermana Silvia y Reinaldo García tuvieron una hija. La hermana Silvia era sobrina de Isela Jiménez, que era también una parte muy integral del Templo Calvario. La hermana Ivette, su hija, nació muy enferma. Los doctores no les daban mucha esperanza que iba a vivir su hija. Sin embargo, el hermano Martínez oró por esa niña, y esa niña hoy vive todavía. El Señor la sanó. Era un milagro. Ella estaba destinada a la muerte, pero ella vive hoy y vive sirviéndole a Dios. Pues también está encargada del programa doctorado de Gordon Conwell Theological Seminary en el estado de Massachusetts, en los Estados Unidos. Ese milagro es grandemente que quizás otra gente lo pase por muy encima, pero sin embargo, estamos hablando de la vida de la hija querida de una pareja. Pero Dios usó las manos del pastor Martínez para traer vida y sanidad a esta nena. Como le decimos, Ivette todavía vive hoy y está muy envuelta en las cosas de Dios. Soy bautizado como manda el Salvador, qué grande gozo siento yo en mi corazón. Ya mis pecados los borró mi Salvador, quiero llegar puro y limpio a su mansión, seguiré a mi Jesús, pues para mí
se acabó, y ayudado de su luz, proseguir en su camino quiero yo. Adiós mundo que hasta ayer estuve en ti, donde el pecado destruía mi vivir. Yo siento gozo desde que me bauticé, y de volver a pecar mejor morir. Seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó, y ayudado de su luz, proseguir en su camino quiero yo. Una de las otras personajes era la pareja Espinosa, Raúl y Mario Espinosa, o Raúl y María Espinosa, más conocida como Chayo. Ellos también estaban allí muy envueltos en las cosas de Dios, pero sentían el llamado de Dios para empezar su propio ministerio. El pastor Martínez les ayudó y con su bendición salieron ellos a empezar su ministerio, Templo Aposento Alto. Muy frecuentemente el pastor Martínez estaba allí y predicaba del púlpito de ellos. Cuando ellos empezaron, no tenían en dónde bautizar a la gente, entonces iban y los bautizaban allí en Templo Calvario. Dentro de tiempo ellos empezaron a hacer más, pensar en otras maneras y empezaron a bautizar la gente, los nuevos creyentes en el río. Pero por ese tiempo, el pastor Martínez los estaba bautizando en su iglesia. Dentro de tiempo también llegó otra jovencita allí a Templo Calvario, Mari Carrión, la esposa que llegó a ser esposa de Modesto Carrión. Bueno, la hermana Ali Barbosa habla sobre cómo ella llegó allí. Y ella llegó allí como adolescente. La conocían como Mari Ramírez en ese tiempo. Ella vino como adolescente, pero sentía algo que la impulsaba a entrar a la iglesia, aunque no era religiosa. Entró allí, pero ella venía de una familia muy disfuncional y una vida muy licenciosa. Necesitaba atención de los hombres. Se vestía de una manera muy descotada y andaba en el mundo porque su vida y su familia era muy disfuncional. Pero llegó allí a la iglesia y la hermana Ali puso manos sobre ella y oró por ella, y ella se rindió al Señor y fue llena con el Espíritu Santo. Miren, vamos a escuchar los acontecimientos de esta familia, pues tenemos también el privilegio de escuchar a su querido esposo. La hermana ya pasó con estar con el Señor, pero tenemos testimonio de su esposo y recuerdos de esta querida hermana también, de otros. Escuchamos hoy. Yo me convertí en el 76. Y cuando yo me convertí al Señor, yo me convertí en el Parque Azcárate por medio de un testimonio de la esposa de Paulino Bernal, y la hermana María Bernal. Cuando el hermano Paulino Bernal hizo la oración, yo hice la oración de fe y el Señor obró de una manera especial en mi vida, cambió mi corazón y salimos a la iglesia porque yo estaba llorando, yo no paraba de llorar. Llegamos con el pastor Martínez y tocamos, él estaba dormido, ya no comenzaba el servicio y él se asombró, dijo, ¿ya se pelearon? Dijo, no, pastor, acaba de recibir a Cristo Jesús como su Salvador. Dijo, gloria al Señor. Y me pasó por el altar y ahí permanecí como por 2 horas en el altar hasta que comenzó el servicio. El pastor Martínez fue un hombre de Dios, hermano. Mi esposa y yo trabajábamos en una tienda, el Cantón Supermarket, y teníamos 2 horas para comer. Y siempre nos preparaba de comer, siempre. Caldito, pollito, etcétera, lo que él preparaba.
Y cuando terminábamos de orar, de comer, perdón, se sentaba en su silla mecedora hablando en lenguas, dormido, pero hablando en lenguas. Y yo le decía a mi esposa, vámonos, está el pastor dormido. Y íbamos a la puerta y abríamos y decía, ¿a dónde van? ¿Qué van a hacer? Van a ir a gastar dinero, mejor quédense aquí a orar. Pero siempre, inclusive quiero decirle, pastor, esta Biblia le pertenecía al pastor Martínez. Esta Biblia le pertenecía al pastor Martínez. Aquí es donde él predicaba. Y cuando él murió, se la regaló a mi esposa. Cuando mi esposa y yo nos casamos, él nos casó, nos dio su bendición, hizo algo hermoso, y luego después él presentó a nuestro primer hijo, David. David ahorita es pastor en Round Rock, Texas. Ahí pastorea la iglesia Jubileo. Y es un joven que es muy activo, muy fuerte. Quiero decirles, hermanos, que cuando el pastor Martínez murió, fue algo especial. Porque él nos puso su manto. Dijo, mi manto va a caer sobre de ustedes. Y siempre buscaba a su nieto, que es mi hijo. Le compró sus primeras botas vaqueras. Y siempre lo buscaba, siempre, tráigame a mi hijo, tráigame a mi nieto y tráigame a mi nieto. Mi esposa se convirtió al Señor, mi esposa vivía en la calle, mi esposa vivía de hotel en el hotel porque se había salido de su familia a los 17 años y estuvo trabajando en diferentes lugares hasta que alguien la invitó al templo del Calvario y el pastor oró por ella y ahí duró. El Señor la salvó, la transformó, la cambió completamente y después la conocí yo. Nos casamos por la gracia del Señor. Y quiero decirles que cuando el pastor Martínez murió, nos dio su bendición como pastores. Yo no quería ser pastor, yo quería ser evangelista, pero él me dijo, no, tú vas a ser pastor. Podemos ver, hermanos, que el ministerio de nuestro hermano pastor Martínez prevaleció aún después de que él murió. Tomamos las riendas, algunos de nosotros, el hermano Fito Sigala, el hermano Rodríguez y su servidor, el hermano Isela Jiménez, hasta que Isela Jiménez fue pronunciada como pastora oficial de la iglesia. Las memorias de nuestro hermano Martínez han sido muchas para mí y ha sido un recuerdo muy especial. Cuando el pastor me habló y me dijo que quería hacer un video, se me vinieron muchos recuerdos de él. Yo me recuerdo cuando salía a las 3 de la mañana de la iglesia. Nosotros vivíamos enfrente de la iglesia en los apartamentos plomos. Y cuando yo oí el abrir el fence, yo me iba, bajaba corriendo. Cuando bajaba corriendo, me decía, ¿a dónde va, pastor? Dijo, voy al hospital, me hablaron del hospital. Correcto, yo lo llevo. Y lo llevaba. Y créame que me convertí en su chofer, por así decirlo, porque un día íbamos a los ranchos Stallman a recoger una familia que tenían como unos 4 o 5 personas, niños y los hermanos. Caminábamos como 45 minutos para llegar ahí, aquí cerquitas, Nuevo México. Y cuando llegábamos nos hacían que no iban a venir. Yo me enojaba, pastor, me enojaba bastante. Y el pastor decía, no se enoje, mijo. Así es la gente, no se apure. Y nos veníamos, y cuando veníamos de allá para acá, siempre manejaba del otro lado del carril. Yo le decía, pastor, hágase para acá.
Ah, qué caray, es que esta camioneta se va para aquel lado. Dije, no, déjeme manejar a mí, pastor, mejor. Y me convertí en el chofer del pastor. Cuando íbamos a Forgencac a ministrar, a predicar, el hermano Rodríguez, Gaby Rodríguez y su servidor, mi esposa y yo, íbamos cada semana, cada sábado íbamos a predicar a Forgencac. Nos compró una camioneta para que no batalláramos. Él nos compró una camioneta para que fuéramos y viniéramos todos los sábados, hasta que él partió con el Señor Dios. Pero el legado que nuestro hermano Martínez nos dejó fue servirle a Dios de corazón, ¿sí? De corazón. Hoy en nuestros días usted puede ver el cristianismo, cómo se está viviendo, que es un cristianismo, por así decirlo, barato, por así decirlo, ¿verdad? Pero el cristianismo sólido, fuerte, es amar a Dios, servir a Dios con todo el corazón y amar al prójimo como a uno mismo. ¿Me entiende? Entonces, yo creo que los ancianos de aquella época nos enseñaron realmente el beneficio de buscar a Dios con todo nuestro corazón. Entonces tenemos que buscar a Dios y serle fiel sobre todas las cosas. Estamos en Horizon, 621 Ascensión, el alfarero divino. Mi teléfono es 274-5433. Para si usted gusta llamar, recuérdese que tiene que marcar el 915 antes. Pero aquí estamos en el área de Horizon, en Agua Dulce. Que de dulce no tiene mucho, ¿eh? Muchas gracias, pastor. Y adelante en su ministerio, que Dios lo Gracias. siga bendiciendo y usando grandemente. Bendiciones. Amén. Dentro de tiempo, el pastor Martínez empezó a crecer en edad. Su esposa María ya había pasado a estar con el Señor, ya había muerto. Pero específicamente, la hermana Lola Barbosa y la hermana Isela Jiménez lo cuidaban mucho al pastor. Ya dentro de tiempo, las familias estaban empezando su propio ministerio. Mucha de la familia Carranza estaban totalmente ya en aposento alto, pero nuevos miembros entraban al Templo Calvario. Y las líderes específicamente, la hermana Isela Jiménez, era entre ella y la hermana Barbosa, Lola Barbosa, que lo estaban alineando. Bueno, escuchemos unas cuantas palabras de la hermana Lola Barbosa en cuanto a su experiencia allí en Templo Calvario, específicamente también de las otras hermanas también que estaban ayudando allí y ayudándole a ella a cuidar al hermano José Martínez. Escuchemos. Yo llegué a la iglesia El Calvario en el mes de septiembre del 1964. Llegué, toqué la puerta y la hermana Trejo, María Luisa Trejo, fue la que me habló porque los pastores andaban de vacaciones en California. Y yo le pedí que si podía entrar a la iglesia a orar y ella me dijo que sí. Y desde ese momento yo fui miembro. Ahí fue donde yo crecí espiritualmente con los hermanos Martínez, la hermana Martínez, María Martínez y el hermano José Martínez. Ellos me acogieron como una hija y yo me quedaba con ellos los domingos después de la escuela dominical. Me invitaban a comer en su casa y de allí partíamos para Canutillo, donde el hermano iba a dar escuela dominical y yo y otras hermanas íbamos a repartir tratados en el pueblito. Era un gozo muy grande poder hacer este trabajo para el Señor y llevar el Evangelio a través de estos tratados a las personas que no conocían de Cristo. Pasaron los años y llegó una hermana, Ali, que ahora es mi concuña, Ali Barbosa. Y voy a leer estas experiencias que nos recordamos del tiempo que estuvimos ahí.
Pero todos los años fueron años muy hermosos, muy felices, nos gozábamos grandemente en el Señor, teníamos estudios, el hermano nos daba estudios, nos dio clases de música también, porque él era maestro de música y nos daba clases de guitarra, y yo aprendí poquito la mandolina. Y nos gozábamos mucho allí con el hermano y la hermana, ¿okay? La hermana Ali Barbosa se recordó de algo del hermano Martínez y ella me escribió esto para este programa. Y dice así: el hermano era una persona muy entregada al Señor y tenía en su corazón rescatar las almas siempre que se refería a la gente. Era para hacer trabajo para el Señor. En su ministerio de ellos hubo mucho fruto. A la hermana Isela Jiménez, pastora de Sendero de la Cruz, y el hermano Armando González también tiene una iglesia independiente. Estos somos los hermanos que salimos del Calvario, ¿verdad? Para ministrar algunos como pastores y yo como esposa de pastor. El hermano Fito, nieto del hermano, también, él estuvo en el instituto y también servía al Señor y ya pasó con el Señor. Y ahora, pues sigo yo como esposa de mi esposo Manuel Barbosa y hemos ministrado en el Templo Emanuel por 47 años. ¿Okay? Y le doy gracias a Dios porque Dios hasta aquí nos ha ayudado, nos ha bendecido y ha estado con nosotros. Hubo muchos milagros de sanidad. Una hermana que estaba enferma de los riñones, fuimos a orar por ella un domingo. Tenía sus piernas muy hinchadas, casi no podía caminar. Oramos por ella y el lunes en la tarde, el día siguiente, ella llegó a la iglesia del Calvario, habló con el hermano para decirle que estaba sana, que Dios la había sanado en ese domingo. Fue una victoria muy hermosa y un testimonio muy hermoso. El testimonio de la hija de la hermana Martínez, Nancy. Su hija era muy rebelde, enemiga, acérrima de la iglesia, de las cosas del Señor. Ella no quería nada con Dios. Cuando la hermana Martínez estuvo en el hospital, ella llegó a verla. Vivía en California y cuando el hermano le habló que la hermana estaba grave, ella se vino en el avión y esa madrugada llegó directamente al hospital a verla. Cuando llegó con la hermana le dijo: mija, si quieres volver a verme, acepta a Cristo en tu corazón, porque va a ser la única manera que nos podamos volver a ver. Ella se volvió más rebelde y cuando venía a visitar al hermano, ella se encelaba con toda la congregación, porque ella quería llevarse al hermano a vivir con ella y que dejara la iglesia. Y nunca el hermano quiso dejar la iglesia. Él fue fiel y estuvo ahí en su ministerio. La hermana Martínez falleció como el 69. Pasaron los años y un día Dios tocó el corazón de Nancy, su hija, y su esposo en los 80s. Como en el año 87 o 88, levantaron una iglesia en California. Mi esposo y mi hijo fueron a la celebración de esa iglesia. Ella llegó a visitarnos en la iglesia, en la misión que teníamos, y vimos el cambio hermoso y grande que había en su vida y el amor que ella sentía por el Señor y por la obra del Señor. Ella pasó con el Señor y su esposo también, pero sus últimos años sirvieron al Señor. El testimonio de Ivette García es otro testimonio de sanidad y cómo Dios ha usado a esta hermana para servir al Señor. Este testimonio ella va a mandarle a Semi todo su testimonio y lo van a escuchar. Y me siento muy contenta de poder haber hecho esto para la honra y la gloria del Señor.
y recordar los momentos tan felices, y siempre había algo que hacer para la obra del Señor, y siempre gozándonos y viendo almas que venían al Señor, y muchas cosas hermosas, muchos testimonios hermosos, y hasta aquí el Señor me guarda con ese mismo deseo de servirle, de agradarle y de seguir adelante en los caminos del Señor. Dios les bendiga. Cuando yo llegué a la iglesia del Calvario, mis padres vivían en un pueblo, Guadalupe, Distrito Bravo del estado de Chihuahua. Yo llegué de Tucson, Arizona, y entonces yo venía decidida para darles mi testimonio a toda mi familia de lo que el Señor había hecho en mi vida. Mi papá ya estaba grande, ya era anciano, y yo me los traje a vivir a Ciudad Juárez. Yo trabajaba aquí en El Paso y yo me hice cargo de ellos, sosteniéndolos y ayudándolos. Yo no tenía carro, pero caminaba de Ciudad Juárez hasta Templo del Calvario a los servicios. Me venía muy temprano en las mañanas y me estaba ahí en el templo con los hermanos, como dije antes, íbamos a Canutillo. Y en la tarde me quedaba el servicio, y el servicio empezaba a las 7 de la tarde y terminaba a las 9 de la noche. Y en muchas ocasiones los hermanos Trejo, la hermana María Luisa y el hermano Tomás Trejo, ellos me llevaban a Juárez, a mi casa. La hermana le decía, llévenla, porque ya era noche, especialmente en tiempo de invierno. Ellos me llevaban a mi casa. Y fueron una bendición para mí, de que ellos también me ayudaran, ¿verdad? Y que en esa forma, ¿verdad?, me llevaban a mi casa para que yo no corriera peligro, porque yo caminaba, no tenía carro. A veces agarraba el autobús, pero no vivía muy lejos del puente donde cruza uno. Caminaba, pero en tiempo de invierno, pues ya era más tarde, y ellos me llevaban hasta mi casa. Y yo agradezco eso, y nunca se me olvida esa experiencia bonita. Y desde Juárez, ¿verdad?, yo venía a trabajar al Paso. Cuando había vigilias en la iglesia, mi papá venía conmigo. Y él me decía, hija, yo voy contigo. Pero sí, Cela y Andy fuimos como hermanas. Como hermanas. También Rosa de ¿qué se llama? La hija de Concha, los de Concha. Rosa Robles, Caratza Robles. Sí, sí, ella. También ella se quedaba a veces los domingos con nosotros para ir, sí, sí, los demás no se quedaban. Y ya después Chayo empezó a quedarse, y yo me acuerdo que ella buscaba mucho al Señor, oraba mucho, hasta que le dijo al hermano que ella sentía en su corazón. Y me dijo, está bien, hija, está bien. Y el hermano siempre estaba dispuesto para ayudar a todo aquel que quería abrir obra. Más callado que ella, pues, pero sí era muy platicador el hermano, y muy activo, le gustaba siempre andar haciendo cosas. Él había sido carpintero, su papá, y había aprendido muchas cosas, nos platicaba. Era de Zacatecas. Y siempre andaba haciendo algo en la iglesia, pintando, haciendo esto, haciendo lo otro, haciendo aquí, haciendo allá. Y muchas veces el hermano se pasaba las noches orando en la iglesia. En la iglesia se pasaba las noches orando, porque pues sí venían pruebas y venían problemas, como en todo ministerio. Y él hacía eso. Hasta que antes de morir él estaba cantando coritos. ¿Verdad? Estábamos ahí en el hospital, que nos íbamos ahí al hospital a estar ahí, y entrábamos uno y todo, y como si nada, cantando coritos. Pues seguimos la misma doctrina, ¿verdad? Con las enseñanzas de allá. Todo de allá. Sí. Y lo íbamos y ayudábamos al Calvario también. Sí, cuando había bautismos, mi esposo ya estaba grande, ¿verdad? Y le ayudaba al hermano Martínez. Sí. Él presentó a mi hija. Y ahí estábamos.
Sí, a veces con nosotros teníamos servicio que los martes, cuando tenían vigilia salíamos nosotros y nos íbamos al Calvario. Ahí siempre estábamos. Ajá. Nunca lo dejamos. Nunca, y siempre cuando teníamos un consejo, pues ahí íbamos con él. Porque estaban los nuevos. Estaban los nuevos y él nos aconsejó muchas veces. Háganle así, háganle acá. Y también cuando venían los primeros problemas que venían, pues él nos ayudó. Nadie lo podrá pagar, nadie lo podrá pagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Nadie lo podrá pagar, nadie lo podrá pagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido. En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido. Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón. Bueno, dentro de tiempo, la hermana Isela Jiménez, ya fallecido el hermano Martínez. De ahí, de ese tiempo, ella fue a empezar una iglesia, el Sendero de la Cruz. Pero tenemos unos pocos puntos o memorias de la hermana Isela Jiménez, de la hermana Lola Barbosa y también de la hermana Lupita Hernández, que también llegó a ser parte del pastorado de Templo Calvario. Escuchemos a esas dos hermanas. Cuando yo llegué al Calvario, era toda la familia Carranza, porque ya eran nietos y bisnietos, y era muy grande. Okay. Entonces, la hermana Isela, ella nomás tenía a su papá, había quedado huérfana, okay. y nomás tenía a su papá. Okay. A los poquitos tiempos llegó Ali, que viene siendo prima de ella, Ali Jiménez, la que es. Y otros de los hermanos eran los hermanos Gómez. Y eran dos hijas, Petra Gómez y Natalia Gómez. Okay. Entonces, cuando yo llegué, yo siempre procuré sentarme en la banca de mero enfrente. Y cuando yo llegué, pues todos me dieron la bienvenida, ¿verdad? Pero tuve más relación con Isela y con Ali. Y con los Gómez también, pero más con Isela. Porque era una persona de un carácter muy abierto, muy alegre. También amaba mucho las cosas del Señor, dispuesta a trabajar por el Señor. Ella y la hermana Petra tuvieron una misión en Ciudad Juárez, que el hermano les consiguió, y ellas iban y ministraban todos los domingos en la tarde a Juárez, Petra y Isela. ¿Okay? Iban a ministrar allá y gente se salvó. Hubo gente salva. Yo llegué a visitar también ese lugar. Nosotros nos quedábamos acá y nosotros salíamos ahí al segundo barrio a repartir tratados, a la placita. Íbamos a la placita a repartir tratados. Salíamos de la escuela dominical y era irnos a trabajar por el Señor. Wow. Y luego llegábamos y el servicio de la noche. De la noche, sí. Así es que Isela era muy alegre, muy generosa también, muy caritativa. Yo iba y me quedaba a su casa con ellas. Ella iba, cuando mi mamá y mi papá iban de vacaciones, ellas se quedaban en mi casa conmigo, como familia, sí. Como una familia. Cuando mi esposo llegó, ellas le dieron hospedaje a mi esposo, mi hermana Isela y su papá de ella. Okay.
Y nos fuimos como una familia. Cuando yo me casé y tuve mis hijos les decían tías a ellos, a Isela y a Ali. Y Ali, pues ahora sí es su tía política, porque se casó con el hermano de mi esposo, quedó en la familia. Pero sí, fue un tiempo muy hermoso porque salíamos siempre juntas, íbamos a comer, y como digo, yo me quedaba con ellas allá y era de platicar toda la noche. De reírnos, porque siempre era de reírnos y reírnos y reírnos. Entró al instituto, me habló y me dijo, voy a entrar al instituto, ¿no quiere entrar? Me decían la chaparra, porque ya estaban altotas, eran muy altas y yo era chaparra, me pusieron la chaparra. Y no quiere entrar al instituto. No, ¿yo qué voy a hacer? Vamos al instituto. A lo mejor allá nos encontramos un novio, quién sabe qué. Y luego entonces, no. Y no, sí, ándale, vamos al instituto. Porque si queremos servir al Señor tenemos que estar preparados, me dicen. Pues me animaron, ya íbamos. Y bueno, no mencioné, pero el hermano Fito, Armando, Isela, Ali también fue al instituto, pero no terminó. Yo, Gaby, ¿verdad? También éramos como unos 7, 8 que fuimos al instituto, ¿ok? Y del Calvario. Todos. Pues yo creo que era la iglesia que tenía más alumnos, el instituto en ese tiempo, en ese tiempo. La hermana Isela Jiménez era una persona muy activa ahí en el Templo del Calvario. Y al morir el hermano, ella se quedó, como dije antes, de encargada. Así que la hermana estaba activa, pero en eso ella se enfermó y tomó un tiempo de descanso. No era la pastora, pero al enfermarse tuvo que ir a descansar. Y en eso ella estaba ahí presente en las elecciones. Entonces, la hermana Isela, lo que puedo decir de ella es que era una hermana sumamente fuerte en el Señor. Tenía un carácter también fuerte, pero positivo. Y ella salió de pastora en otra iglesia. El nombre de la otra iglesia era el Sendero de la Cruz. Y bajo su pastorado de ella, edificaron un templo, el templo que tienen ahora actualmente. Los pastores Pedro Flores y su esposa Leti Flores fueron miembros de esa congregación antes de que fueran pastores. Así que tenían mucho conocimiento con la hermana Isela. Ellos salían a hacer trabajo personal con ella, a visitar hospitales, a las células, y ellos tenían, el hermano lamentablemente murió de COVID hace 2 años. Ella se quedó de pastora, pero tiene recuerdos muy bonitos de la hermana Isela. Y me platicó ella, la hermana Leti, que cuando construyeron el templo, 4 hombres solamente fueron los que los construyeron. Las mujeres solamente iban a llevarle comida, burritos, pero dice que había muchos niños y jovencitos ayudando en la construcción. Puedo decir que la hermana Isela fue una mujer que tuvo una meta y su meta la cumplió. En eso pues ella enfermó, ella murió. Y después de varios pastores que hubo, finalmente el hermano Flores y su esposa fueron los pastores. Y como yo dije anteriormente, él murió. Ahora en la actualidad la hermana Leti Flores es la pastora. Dentro de tiempo, pues la hermana también llegó tiempo que ella falleció, pero ya había empezado la iglesia Sendero de la Cruz. El hermano Martínez tenía un nieto que se llamaba Fito Sigala. Fito Sigala era descendiente de la hermana María Martínez, era nieto del hermano Martínez. El púlpito del hermano Martínez quedó vacío, pero el hermano Fito, nieto del hermano Martínez, empezó a tomar su papel y seguir la iglesia adelante.
Él tenía la asistencia del hermano Arturo Hernández y de la familia Carrión, de Mari Carrión y su esposo Modesto. Entonces ellos siguieron con la hermana Gaby Rodríguez también. Adelante, Templo Calvario, que significaba tanto para ellos. Dentro de tiempo también, pues otra gente empezaron a salir de la iglesia o fallecieron. Hay muchas otras personajes que quisiéramos hablar, pero el tiempo no nos da. Pero una hermana muy querida, que la he conocido toda mi vida, Gaby Rodríguez, vino a la iglesia como en 1969 y estaba allí desde chica. Ella llegó a los 10 años y también le ayudó al pastor Martínez en cuanto a hacer las revistas y los himnarios y cosas y muchas cosas para él. Sin embargo, cuando el hermano Martínez ya muerto, la hermana Jiménez le dejó tener un cuadro que él tenía en su recámara, un cuadro de unos barcos que estaban allí en ese cuadro. Y hoy la hermana lo tiene en ¿verdad? En su casa, allí colgado, y lo mira cada día. Pues el hermano Martínez llegó a ser como su padre. Pero ahora su esposo, el hermano Arturo Rodríguez, también estaba ayudando allí en la alabanza. Tuve el privilegio de encontrarme con el hermano Rodríguez otra vez en el funeral de la hermana Fierro. Este hombre es un hombre de Dios que la admiro mucho, uno de mis héroes en la fe. Escuchemos ahora a la hermana Gaby en cuanto a su vida allí como niña y adulta en Templo Calvario. Mi hermanito y yo un día pasábamos por la calle Kansas y vimos el Templo Calvario y nos recordó un templo que mi mamá nos había llevado a visitar en Juárez, un templo pentecostal cristiano. Y nos metimos a preguntar y nos dijeron, una de las muchachas que ayudaban ahí, nos dijeron los servicios, cuándo eran. So, fuimos con mi mamá, le dijimos, queremos ir. So, empezamos a ir al Calvario el próximo domingo, nos encantó a mi hermanito y a mí. Y regresamos como por 3 domingos más y hasta que nos dimos cuenta que había servicio el miércoles y empezamos a ir los miércoles también. Y jalamos a mi mamá no era cristiana, ella venía al alcoholismo y todo eso. So, le decíamos, ándele, vaya mamá, vaya, está muy bonito. Y por fin convencimos a mi mamá de venir a la iglesia y ese domingo fue una bendición tan hermosa, la presencia de Dios se hizo real. Algunas jóvenes de la iglesia vinieron a orar por mí y viniendo de un hogar de padres alcohólicos, pues habíamos visto algunas cosas no agradables. Y me acuerdo que lloré tanto cuando estaban orando por mí, no sabía yo por qué estaba llorando. Cuando me levanté me sentía tan bonito, me acuerdo que volteaba alrededor y veía a todos los hermanos tan bonitos. Se me hacía, decía, oh, wow, qué bonitos están todos. El templo se me hacía bonito, todo se me hacía bonito. A los 14 años el hermano Martínez me dice que si quiero ayudar a trabajar con niños chiquitos dándoles clases los domingos. Y le dije, pero no sé cómo. Me dijo, no se preocupe, mija, yo le enseño. Él mismo me hizo pizarrones, me los hizo, me compró todos los gises, todos los borradores, las sillitas para los niños. Apoyaba mucho a él todo lo que fuera para la obra del Señor, siempre. Y empecé a trabajar, pero luego empecé que las muchachas estaban yendo a la escuela bíblica y yo quería ir, pero no tenía los medios para ir, para pagar mis estudios bíblicos. Y un día vengo de la escuela, ahí con el hermano Martínez, le ayudaba a veces así a limpiar al cuarto de clase. Y me dice, el hermano Martínez te tiene una sorpresa. Y cuando veo, tiene todos los libros de la escuela bíblica ahí. Y me dice, ¿son para usted? ¿Quiere ir a la escuela? Pues ahí están los libros. So le digo, en mi mente dije yo, ¿cómo voy a pagar? ¿Cómo le voy a hacer para ir a la escuela? Y me dice, tengo planes para usted. Me va a empezar a ayudar a escribir a máquina.
me va a hacer trabajo de papel aquí, de mecanografía, y con eso yo le voy a pagar y va a pagar su escuela. Fue una cosa hermosa, me gozaba, fui a la escuela bíblica, desafortunadamente no terminé. Fui 2 años a la escuela bíblica del Instituto Bíblico de Antioquía en Juárez, y todo ese tiempo trabajando siempre con el hermano Martínez. Los domingos era día de irnos a repartir tratados a las calles. Después de regreso veníamos de gozosas con testimonios de lo que la gente, orábamos con ellos, nos contaban, nos pedían oración. El hermano Martínez fue una persona muy, muy especial en mi vida. Después yo me alejé un tiempo de los caminos del Señor. Empecé a trabajar en una tortillería y trabajaba de noche. Empecé a faltar a la iglesia y el hermano Martínez me decía: mija, no falte a la iglesia, mija. Y le decía, tenía muchos problemas en mi casa, yo quería trabajar y salirme de mi casa. Y le decía, tengo que trabajar. Dice, ya necesito salirme de mi casa, ya no aguanto más estar ahí. Terminé saliéndome en los caminos del Señor. Un día él estaba muy enfermito. Me pidieron las muchachas que si me podía quedar en la noche a cuidarlo. Y me quedé en una recámara que estaba atrás. Y me levantaba en la noche a ver si él necesitaba algo. Y me decía, no, mija, estoy bien. En una de esas que me levanté en la madrugada, no estaba en la cama y no estaba en el baño. El baño estaba abierto y la cama no estaba él ahí. Y oigo un susurrito que lo reconozco, que está orando y no lo encuentro. ¿Dónde está? Había una ventana que daba al templo y me salí, fui al templo, abro, así quedito, me fui quedito, abro la puerta y no más lo oigo, pero no lo veo. Y en eso que volteo, está en el piso, acostado, así boca abajo, con sus manos extendidas, porque no se podía hincar, no podía estar mucho hincado. Y estaba acostado así, boca abajo, con sus manos extendidas, orando. Y lo que decía, gracias Señor, gracias Señor, gracias Jesucristo, gracias Señor Jesucristo. Me salí, me regresé quedito a la cocina a esperarlo y me puse a orar en la cocina. Ahí estuvo mucho tiempo, no sé cuánto tiempo sería, pero sí estuvo bastante tiempo que lo oía que estaba orando y hasta yo ya tenía sueño. Y decía, ay, hermano Martínez, ¿hasta qué horas va a estar ahí? Bien, y me dice, ¿qué está haciendo? Dije, pues estoy esperando, hermano Martínez, que se acueste. Luego ya después de casada perdí 2 bebés y cuando andaba por la calle me encontraba la gente y me preguntaba cuando perdí al segundo bebé. Y pues me ponía muy emocional. Y le dije a mi esposo, no quiero estar aquí. No quiero que nadie me pregunte nada. Y nos fuimos a California por 1 año exactamente. Y cuando estaba allá, él se puso muy grave, muy malito. Y me dicen las muchachas, hermano Martínez está muy mal, Gaby. Le mandé una carta porque nunca le había dicho en palabras lo que él significaba para mí. Y le mandé una carta ahí con Lola, que se la diera. Y le dije que él había sido el padre que yo nunca había tenido. Y le agradecí por todo lo que él había hecho por mí. Me había apoyado en la escuela. Siempre que tenía un problema, él siempre estaba ahí orando por mí, aconsejándome. Y le dije lo mucho que él se había significado para mí. Sin saber yo que después le hablé por teléfono al hospital. Hablé con él y le dije, hermano Martínez, cada palabra que puse en esa carta es real, y de verdad lo quiero mucho. No sabe cuánto lo quiero. Le dije que estaba orando por él mucho, que saliera pronto del hospital. Y me dijo, sí. Y él me dijo, espero salir pronto, mija, que pronto estaré fuera de aquí.
Entonces yo hice planes. Yo hice planes inmediatamente para venir al Paso. Vine al Paso y venía ansiosa por verlo. Y no sé, creo que presentía, porque yo sentía como que, se me decía como que no lo iba a volver a ver. Yo quería llegar pronto, derechito al hospital. Cuando llegué al hospital, se abrió el elevador y vemos a Nani, su hijastra, gritando por una enfermera que algo le había pasado a su papá y acababa de fallecer el hermano Martínez en esos momentos. Fue duro, fue triste no haberlo podido abrazar y besar antes de que se fuera, pero le doy gloria al Señor porque Él sabía cuánto lo quise, cuánto significó para mí, su trabajo que Él hizo en mí. Sigue adelante porque mi esposo, gracias a eso, mi esposo conoció al Señor, estudió la escuela bíblica, terminó, se hizo un predicador, un maestro. Mis hijas se convirtieron, aceptaron al Señor y su trabajo sigue adelante en mucha gente, miles de personas. Yo me quedaba maravillada cuando él falleció de ver la línea de carros cuando íbamos por la Montana. No se miraba el fin de los carros, cuadras y cuadras y cuadras de carros, de gente de fuera que vino a su funeral. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz, no murió mi Jesús por salvar almas de pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. De una cruz mi corona Jesús me dará. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene su atracción, pues en ella llevó el Cordero de Dios de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, su oprobio con
Dentro de tiempo también, pues en los 1980 llegaron y la hermana Isela pasó a pasar con el Señor. Y las controversias empezaron entre las iglesias en los 1980. Entonces la gente estaba buscando algo más tradicional y que era tan tradicional como Templo Calvario. Llegó el hermano Diomedes Hernández con su esposa Lupita Hernández. Ellos estaban en la ciudad de Lubbock, en el estado de Texas, pero llegaron a estar aquí en Templo Calvario. Llegaron en el año 1982. Mi esposa y yo tuvimos el privilegio de estar con la hermana y su hijo Marcos Hernández ese año pasado y escuchar unas palabras de ella. Y ella compartió muchas memorias en cuanto a su tiempo allí en Templo Calvario. En ese tiempo también, mucha de la familia, ya hijos y nietos de la familia Carranza y la familia Salazar, estaban allí también ayudando. Todavía hasta los 1980. Miren qué interesante, de los 1940 hasta los 80s, estaba la familia todavía allí tratando de ayudar al ministerio. Escuchemos a la hermana Lupita. Llegamos ahí al templo El Calvario y hubo elecciones de pastor. Se había muerto el hermano Martínez, la hermana Gisela se había quedado de encargada, no de pastora, y en las elecciones pues salió mi esposo elegido de pastor y eso fue el motivo por qué llegamos ahí. Bueno, nosotros estuvimos ahí por 32 años y hay muchos recuerdos sobre esos 32 años. Yo puedo decir que conocí gente muy linda, gente fiel a Dios y gente fiel a los pastores también, respetuosos de ellos. Y tengo memoria de hermanos que mostraron su cariño hacia nosotros. Especialmente me acuerdo cuando íbamos a hacer visitas pastorales a la hermana Marta Salazar. Cuando llegábamos nos trataba tan bien, tan amable, y esos recuerdos todavía en mi corazón están. Así que también otras personas, la familia García, fueron muy fieles con nosotros y siempre nos respetaron todo el tiempo, apoyaron a mi esposo como pastor. Y hay otras más, muchas personas más que tengo recuerdos hermosísimos sobre esas personas cuando ellos fueron miembros del Templo del Calvario. Yo creo que si me pusiera a hablar, creo que no terminaría, usaría mucho tiempo, pero fueron gratos tiempos, gratas memorias que tengo. Lamentablemente, pues también como todo, hay recuerdos tristes, pero vamos a desechar eso y solamente pensar en las cosas hermosas que Dios nos permitió. Bueno, tengo las memorias sobre las escuelitas de verano. Las escuelitas de verano era una de la parte fuerte mía, siendo que enseñé esa clase en el Instituto Bíblico Latinoamericano y me fascinaban. Salíamos por las calles del segundo barrio a invitar a los niños para que fueran a las escuelitas de verano. Y también me gozaba tanto con ver esos niños gozosos, iban contentos a las clases y les encantaban las historias, los trabajos manuales. Eso es una cosa que nunca se me va a borrar de mi corazón. Y pues como recompensa, pues mi hermano Samuel Salazar fue uno de aquellos niños que estuvieron en aquellas clases. Y al saber lo que él está haciendo ahora y su esposa, pues me llena de gozo. Me siento bien contenta porque la semilla da fruto. ¿Cómo fuimos a ser pastores ahí? ¿Cómo llegamos a ser pastores? Pues el hermano Vargas era el presbítero y él le dijo a mi esposo, va a haber elecciones en el Calvario. ¿Quieres poner tu nombre? Y fue cuando mi esposo dijo, sí, pon mi nombre.
Y esa fue la razón, gracias al hermano Vargas, que era el presbítero, que tuvo esa idea hermosa en su mente de invitarlo a mi esposo, que fuera candidato. Y pues muchas ideas más. Mis hijos ahí crecieron, retratos de ellos y de todos los hermanos y cosas muy bellas sobre el Calvario. Pero tengo que decir esto, que indudablemente es un campo muy difícil en aquel tiempo. El segundo barrio es un campo muy difícil, pero nosotros proseguimos con nuestra meta, con nuestro trabajo, y así pudimos estar los 32 años hasta que mi esposo se enfermó. Esa fue la razón por qué dejamos de ser pastores ahí, porque mi esposo se enfermó. Pues nada más que les doy gracias a los hermanos, porque me invitaron a esto, a hacerme la entrevista, y pues estoy muy agradecida. Ojalá, hermanos, que la vida de mi esposo y la vida mía, 50 años de ministerio, hermanos, les toque el corazón, porque en esos 50 años pasamos por muchas cosas, muchos sufrimientos, pero también muchas alegrías. Fueron 50 años de trabajo, de sacrificio, de esfuerzo, de lágrimas, de todo, pero lo doy por hecho, hermanos, por el fruto que he recibido, el gozo que tengo cuando sé que alguien fue producto de mi ministerio. Ahí en el Templo Calvario yo fui maestra de varias clases, a veces las teníamos juntas, y uno de esos niños fue mi nieto, mi nietecito que no sabía hablar español. Y yo tenía a una ayudante mía, que ella era mi intérprete. Y lo que yo decía, ella lo decía en inglés. Y ese niño creció con el amor de Dios. Y es un fruto tan grande, que es el premio mío de todo ese trabajo que tuve. Las enseñanzas no vuelven vacías, hermanos. Ese niño ahorita le sirve a Dios. Ahorita él está sirviendo en el gobierno, está en la Academia Naval, y él busca mucho al Señor, y todos los días él ora y le pide al Señor que sea con él, y siempre confía en mi oración, porque él cree mucho en las oraciones, y él cree mucho en Dios y tiene una fe grande, y todo lo que viene y se le presenta, él se lo da al Señor, y el Señor le da su protección, le da gracia delante de todos, y ahorita él está exitosamente en ese lugar, y solamente él sabe bien que fue por Dios y por las oraciones de su abuelita y de su papá. Que Dios siempre es fiel, que Dios cumple sus promesas, y que no importa lo que sea, ustedes sigan adelante, venga lo que venga. Quizá muchos los abandonen, pero tengan la seguridad que Dios va a estar con ustedes hasta el último día de su vida. Así que mi legado es que sigan adelante, que busquen a Dios, que sean fieles a Dios, que le hablen a otros de Dios, que le hablen a su familia de Dios, y que ustedes sean firmes y amen siempre al Señor sobre todas las cosas, que lo pongan en primer lugar. Dios les bendiga. Qué lindas memorias escuchar de la hermana Lupita Hernández. Me acuerdo de ella cuando estaba muy chico, que ella daba sus historias en la escuelita de verano y tocaban el corazón y el alma en una manera muy impactante. Los niños llorando y escuchando las historias oraban para recibir al Señor Jesucristo en sus vidas por medio del ministerio de la hermana Lupita. Esta iglesia es una iglesia muy querida. Un legado de un ministerio de un pastor muy amable, que amaba a sus ovejas. No nomás las usaba a ver qué ellos podían hacer para la iglesia, pero realmente los amaba, los buscaba, los lidiaba, estaba allí por ellos. No les decía, mira, ese es mi trabajo, sálganse de aquí, yo soy el que estoy encargado. No, el pastor Martínez dejó un legado en todos los que él entrenó, de amor, de santidad, de sabiduría, de conocimiento, de poder, de evangelización, de discipulado. En las familias Salazar, Carranza, Gallegos, etc. Rodríguez, Barbosa, Jiménez.
Es impactante lo que este hombre hizo también en nosotros pastores. Dentro de tiempo, los que estaban durante estas épocas de oro del Templo Calvario se juntaron allí. Muy interesante que miramos allí a la hermana Dora Fierro, la hermana Lola Barbosa, la hermana Caranza, Joaquina Caranza Gallegos, sus hijas y otros que también crecieron durante los tiempos muy integrales, de diferentes generaciones, pero allí estaban. Los miembros antiguos se juntaron allí, los hermanos Carrión estaban allí también y siguieron adelante. Pero mire, llegó otros pastores, hermana Adriana Rodríguez, y la iglesia estaba a punto de cerrarse y ya se estaba vendiendo la propiedad. Por mucho tiempo trataron las Asambleas de Dios a cerrar esta iglesia, pero por cualquier X razón nunca se pudo vender. Y los que ya tenían el dinero, no, en una manera, no se vendían. Los líderes de las Asambleas de Dios dijeron, no vamos a pelear con Dios. El último pastor de Templo Calvario, el hermano pastor José Luis Terrazas, nos dejó con estas palabras. Mi nombre es José Luis Terrazas, soy el pastor aquí del Templo Calvario, localizado aquí en el 605 Sur, Kansas. Es un placer en esta tarde poder hablar con ustedes, trayendo un poquito de historia, ¿no? De cómo Dios en su misericordia nos llamó a este lugar. 2020, óigame, mire cómo es Dios, en medio de una pandemia, Dios decide traer a estos nuevos pastores a un lugar, muy, muy reconocido, ¿no? A un lugar que tiene historia. Llegamos a este lugar invitados, llegando a este lugar porque había una situación donde este lugar iba a ser cerrado, iba a ser vendido, ¿no? Por X razón. Estaba Dios trabajando en un proceso donde la voluntad de Dios era que este lugar siguiera vivo, que este lugar siguiera trayendo a tantas almas que ha tenido en este lugar. Dios sigue obrando, Dios empezó a mover de una manera sobrenatural. Un mes nos dieron para estar aquí reemplazando a nuestro hermano Rodríguez y mientras que se cerraba este lugar. Pastor, que no se cierre este lugar. Nosotros no queremos irnos de este lugar. Este lugar tiene historia en esta ciudad, en esta área. Y siempre mi respuesta era, vamos a orar la voluntad de Dios. Vamos a orar la voluntad de Dios. Llegó el tiempo de hacer la transición de venta, se cae esa transición y vienen los jefes del distrito a hablar nuevamente con nuestras personas y decirnos un mes más para que vuelvan a restablecer el contrato y que pueda llevarse a cabo la venta. Hubo un servicio de victoria, ¿no? Aquí entre los pocos miembros que quedaban y nosotros, hubo un servicio glorioso, ¿no? Y dándole la gloria a Dios y continuamos. Y eso vino a traer ánimo a decir, hey, a lo mejor hay esperanza, a lo mejor Dios no quiere cerrar este lugar. Llegó el otro mes y nos sentaron y hicieron una junta los jefes del distrito y nos preguntaron muy, muy amables, ¿no? Los jefes, y nos dijeron, pastores, nos hicieron la gran pregunta, ¿no? ¿Quieren quedarse a pastorear el Calvario porque ya no vamos a pelear contra Dios? Se cayó otra vez el contrato y esto es señal suficiente para nosotros de saber de que Dios no está listo para vender ese lugar, de que ese lugar se cierre. De ahí empezó nuestra jornada, de ahí empezó nuestro caminar en este lugar oficialmente. Al próximo mes vino el vicepresidente del distrito de West Texas en Plain, nos presentó delante de la congregación del Calvario que este lugar no se termina hasta que Dios lo disponga. Si Dios siente que este lugar tiene vida suficiente para seguir adelante,
nosotros somos las personas que vamos al frente de este lugar. Maravillosamente vemos cómo la mano de Dios, desde que llegamos, desde que nos instituyeron, de que nos pusieron oficialmente como pastores, cómo Dios ha empezado a traer a gente. Y maravillosamente vemos cómo gente de mucho antes que venía a esta iglesia, sigue siendo llamada a este lugar. Hay algo que se quedó. Hay un espíritu que llama al perdido, al necesitado, al hambriento, al sediento, a venir a este lugar. Y creo que lo que Dios ha hecho en este lugar lo sigue haciendo. Su presencia sigue viva. Su presencia sigue atrayendo a perdidos, gente que necesita un toque de misericordia de Dios. El Calvario sigue vivo. Es hermoso, y te lo digo con mucho orgullo y mucho entusiasmo. El Calvario sigue vivo. Los planes que tiene Dios para este lugar son grandes y maravillosos. Y ahora honrado me siento de ser el pastor de este lugar, ¿no? Ya tenemos este buen problema, ¿no? Y digo que es buen problema porque, óyeme, cuando la gente empieza a llegar y que ya no tienes dónde sentarlos, que cuando ya los jóvenes no caben en el balcón, y creo que son buenas noticias. Cuando los niños de cuna, óyeme, ya están llenándose y ya necesitamos otro cunero, es que Dios está en el asunto. Siento en mi corazón que Dios viene a avivar. Ya lo decía Habacuc, aviva tu obra en medio de los tiempos. Y viene el Espíritu Santo y me hace esta pregunta: ¿cuánto amas la iglesia? ¿Podrás amarla de la manera que yo amé a la iglesia? Y viene y me enseña esta palabra hebrea, Gesed. Viene una transición al Calvario. El Calvario siempre, nunca va a dejar de ser el Calvario. Este lugar tiene historia. Simplemente que ahora viene la visión nueva. Viene la visión nueva que Dios ha puesto en mi corazón. Y a donde Dios nos va a llevar. Que Dios siga avivando tu ministerio. Que Dios siga avivando tu iglesia. Que Dios siga ministrando a quienes necesitan administración. Te doy gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús, los bendigo. Amén y amén. Gracias, Pastor José Luis, por esas palabras. Y como lo miran, es un hombre lleno de ánimo para seguir adelante. El llamado que Dios puso en la vida de él para seguir alcanzando las almas. Oremos por el Pastor José Luis para que siga adelante ese ministerio. La iglesia ha sido renovada. La iglesia sigue adelante, así como dice el canto. En victoria, en las pruebas, la iglesia sigue caminando. ¡Oh, gloria! ¡Aleluya! La victoria está allí. Tuve la oportunidad de tomar unas fotos allí en la iglesia, Templo Calvario, conservando lo antiguo, pero trayéndole un toque de elegancia todavía. No puede ser este edificio algo moderno, es algo histórico, pero todavía se le toca a mejorarlo con un toque elegante. Y Dios ha hecho grandes cosas en ese nuevo ministerio. Todavía se encuentra el cuadro que hizo el hermano reverendo Trejo a mero atrás, en el pasillo de atrás, pero es un recordatorio que el legado del pasado sigue adelante, pero el mover del Espíritu Santo y la visión del Espíritu Santo para el futuro es algo que también tenemos que seguir. Aprendamos de todo lo que escuchamos hoy a ser líderes cristianos de poder, de santidad, de conocimiento, de sabiduría, llenos de poder, llenos del ánimo para alcanzar a las almas perdidas y llenos de la pasión para discipular a las nuevas generaciones. Ese ha sido Pastor Samuel Salazar,
Ha sido un privilegio acabar este programa, este episodio, Poder y Consejo. Le doy muchas gracias también a Dios por ayudarnos y darnos la perseverancia y la paciencia de mi esposa también, Cristina, que ha sido mi mano derecha en cumplir este programa, que ya vamos casi por 3 años tratando de cumplir, pero gracias y gloria a Dios, lo cumplimos. Hasta la siguiente vez nos vemos aquí, donde juntamente caminaremos sobre el agua. Bendiciones.